Pinochet. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por el privilegio que siempre nos dan para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Muy buenas tardes con todos, que Dios les bendiga, que siempre el amor de Dios nos guíe por el buen camino de salvación. Bueno, queridos hermanos, hoy día vamos a seguir aprendiendo la palabra de Dios en el estudio que estamos teniendo en Romanos capítulo 12, y vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 21. Y para eso vamos a poder nosotros tener una breve introducción que habla aquí el apóstol Pablo, trata de explicar aquí a los hermanos los deberes cristianos, cómo debemos nosotros de presentarnos, que en sacrificios vivos, cómo debemos nosotros estar siempre agradando a Dios en todo momento, en toda ocasión, en cualquier oportunidad, y no conformándonos ya a nuestra manera de vivir de la vida pasada, sino ahora renovando nuestro entendimiento para comprobar todo lo bueno y agradable que Dios nos manda a través de su palabra, a través de su santísima voluntad. Y eso es lo que tenemos que ver, que nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos del mundo, hemos sido llamados exclusivamente para adorar a Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios y comprobar siempre que nosotros estamos obedeciendo a Dios, estamos caminando con Dios. Por eso que el apóstol Pablo aquí trata de explicar a los hermanos que estaban aquí en Roma que ya ellos tenían que renovar, transformar su mente, una mente que piense en Dios, una mente que agrade a Dios, una mente ya que sirva a Dios, ya no ya sirviendo al Dios de este siglo, sino sirviendo a nuestro Dios perfecto, a nuestro Padre Celestial, que nos ha llamado por su gracia, por su buena voluntad, para que nosotros podamos ser herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Es por eso que todos nosotros debemos estar muy agradecidos que estamos recibiendo la perfecta perfección de la gracia divina para que podamos nosotros madurar espiritualmente y seguir preparándonos para encontrarnos con nuestro Señor. Y aquí Pablo trata de explicar nuevamente, ¿no? Tiene que nosotros ya dejar la vida pasada, la vida vieja, dejar ya las cosas que siempre nosotros estábamos practicando o pensando en la mente, cosas vanas, cosas vacías, cosas que no podían agradar a Dios y que no eran de provecho para nuestras vidas. Y es por eso que siempre estábamos pensando en los deleites, en las pasiones, las concupiscencias, los malos deseos. Entonces, esto es lo que Pablo explica: transformaos mediante el entendimiento de vuestra mente para comprobar lo bueno y agradable y perfecta voluntad de Dios. Eso es, hermanos míos, que podemos nosotros ver que aquí el apóstol Pablo trata de enfocar aquí una perspectiva de un cristiano renovado, un cristiano convertido, un cristiano que ha nacido en el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver. Si nosotros somos de Dios, entonces vamos a practicar las cosas de Dios. Si somos de Dios, vamos a seguir la justicia de Dios. Si somos de Dios, vamos a pensar en las cosas celestiales que ofrecen salvación para vida eterna. En esto pensar, dijo el apóstol Pablo. Piensen esto. Piensen que tenemos ya una herencia. Tenemos algo maravilloso que está esperándonos en el cielo. Y esto es lo que tenemos que siempre nosotros tratar, de cualquier forma, hermanos míos, de cómo nosotros debemos cada día renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, y así agradarle a Dios todos los días que Él nos da la vida. Entonces, esto, hermanos míos, que una breve introducción que hemos dado para poder nosotros asimilar más el estudio que vamos a tener
en estos momentos. Y vamos a leer, por favor, si alguien puede leer del versículo 3 hasta el 21. Lisbeth, ¿quiere leer? Por favor, si no. Hermano Hugo, ¿quiere leer? Un poco. Hermana Elba, ¿quiere leer? Amén, va a leer Elba. ¿va a leer? ¿Ya va a leer Elba? Ok. Sí, a ver, voy a leer el capítulo 3, el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro, los unos con los otros. 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 7. Y si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. 9. El amor sea con fingimiento. ¿Qué? El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. 13. ¿Me estarán escuchando? Ay, sí. ¿me están escuchando? Creo que tenía apagado el micrófono. No, ¿Está bien? No, sí te estamos todo bien. escuchando, hermana. Sí. Ya. Si quiere que el le 13. ayude a leer la lectura, la hermana Lisbeth también está lista para leer. El 13. Ya. Sigue, hermana Lisbeth. El 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muchas gracias, querida hermana Elba, y muchas gracias, hermanita Lisbeth. Bueno, hermanos,
el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, aquí trata de explicar en el versículo 3 que él dijo, pues, por la gracia que me es dada, que está entre vosotros, que no tenemos que tener más alto concepto en lo que pensamos, o de lo que somos, o lo que hemos recibido de la gracia de Dios. Y entonces esto, apóstol Pablo trata de explicar aquí a los hermanos que estaban en Roma, y lo trata también a los hermanos que estaban en Corinto. Y cuando le dice que gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, que según lo que hemos recibido de Dios, según la gracia divina que hemos nosotros recibido el don de Dios, tenemos que nosotros siempre administrarlo conforme a la fe de Dios, conforme a la medida que nos es repartida. Por eso que aquí el apóstol Pablo trata de explicar que nadie debe de jactarse, nadie tiene que estar sobre alto de su hermano o de su hermana. Y entonces aquí es donde el apóstol trata de instruir que nadie debe tener más alto concepto de sí del que debe tener, sino que debemos pensar siempre con humildad, siempre con prudencia, siempre con sabiduría, siempre con la cordura conforme a la fe que Dios repartió a cada uno, para poder administrarlos, para poder enseñarlos a los hermanos y a las hermanas y a todas las personas que lo necesitan. Porque el apóstol Pablo también trata de explicar aquí, cuando le dice a los hermanos también que estaban en Corintio, cuando uno decía que tenían un concepto equivocado, que decían que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, pero el apóstol Pablo también corrige esto, trata de corregir este concepto errado. Y cuando le dice aquí en 1 Corintios, capítulo 4, y el versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sé que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, aquí es donde el apóstol Pablo trata de corregir que esta situación que estaba pasando en Corintios, que uno decían que, bueno, yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, pero aquí el apóstol Pablo trata de enseñar que todos nosotros somos solamente colaboradores, administradores de la palabra de Dios, y que nadie debe tener más alto concepto de sí de lo que debe pensar. Y esto es lo que aquí vemos que en estos tiempos también pasa, que cuando a veces hay situaciones de hermanos y hermanas que dicen que yo tengo más conocimiento que tú, o pasa también que yo he bautizado más que tú, o a veces también dicen, no, pero ahora yo soy pastor, ahora yo ya he ganado más almas para Cristo, pero la palabra nos enseña que Jesucristo, nuestro Salvador, nos dice que aprendamos de Él, aprendamos a no pensar más de lo que está escrito, que seamos humildes, seamos mansos y hallaremos descanso para nuestras almas y estaremos nosotros siempre caminando, agradando con humildad y sirviendo a Dios. Porque esto es lo que tenemos que ver, hermanos, que aquí es Dios el que da a cada uno conforme a la medida de fe. Conforme Dios reparte, porque en 1 de Pedro 4,
está en el versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces vemos aquí el apóstol Pedro también trata de enseñar también a los hermanos que están expatriados que es Dios el que reparte el don para que nosotros podamos administrarlos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, esto, hermanos, que tenemos que tener en cuenta que nosotros hemos sido llamados, hemos sido seleccionados para que nosotros hagamos la voluntad conforme Dios quiere, conforme Dios nos aumenta el conocimiento, la ciencia, la inteligencia, la sabiduría, para poder nosotros hacer bien el trabajo que Dios nos ha mandado. Y esto es Pablo que está explicando aquí a los hermanos que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, porque todos somos servidores de Cristo. Todos somos, hermanos, colaboradores de Cristo, de la gracia que hemos recibido. El versículo 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Claro, aquí el apóstol Pablo trata de poner aquí un ejemplo con el cuerpo físico y con el cuerpo de la iglesia de Cristo. Por eso que aquí vemos que también vamos a ver aquí también para poder nosotros confirmar la palabra, cuando el apóstol Pablo dice también a los hermanos que estaban en Corintios, le dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Por eso, hermanos míos, debemos siempre ver que cada miembro de la iglesia pertenece al cuerpo de Cristo. Y cada miembro tiene una función, tiene un talento, un don de servir. Por eso que aquí el apóstol Pablo trata de enseñar de manera que si nosotros somos del cuerpo de Cristo, somos miembros cada uno en particular porque pertenecemos todo al cuerpo de Cristo. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hay hermanos que les gusta servir, hay hermanos que les gusta predicar, hay hermanos que les gusta ser maestros, hay hermanos que les gusta hacer limpieza, hay hermanos que les gusta visitar, evangelizar, campañas, misiones. Mire, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo Jesús. Somos muchos miembros que hemos sido nosotros llamados para que podamos nosotros llevar siempre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo en el mismo cuerpo a muchas naciones, a muchos pueblos, a muchas personas. Porque eso aquí el apóstol Pablo trata de enseñar, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades, todos tenemos talentos, hermanos. Todos tenemos que Dios nos ha dado un don. Y el don que tenemos que administrarlo bien. Tenemos que administrarlo para la gloria de Dios, para poder nosotros perfeccionarlo y poder nosotros crecer y así alentar, animar a otros que también están siguiendo el ejemplo, así como el apóstol Pablo trataba de seguir imitando a Jesucristo. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros,
los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces vemos aquí, hermanos queridos, aquí vemos varias presentaciones, aquí vemos unas características, cómo el cristiano puede aquí recibir por la gracia del Señor muchos talentos, muchos dones, para que sea útil en el cuerpo de Cristo. Porque hay muchos dones que Dios reparte a cada uno. Hay, por ejemplo, un hermano o una hermana que tiene mucho talento, es maestra, le gusta ella estar siempre con los niños. Y también no es eso, sino también le gusta evangelizar, también le gusta predicar. Entonces, vemos cómo es que la gracia de Dios, cómo se va manifestando cuando el hermano o la hermana la recibe con un corazón abierto, un corazón contrito y humillado, hermano. Cuando uno abre su corazón a Dios, Dios te da lo que te falta. Él llena en todo en tu corazón, en tu vida, sea espiritual, sea física. Y así es como nosotros aquí tenemos que ver que si nosotros hemos sido aquí llamados para ser todos del cuerpo de Cristo y miembros en particular, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir siempre adelante con la enseñanza, porque si nosotros vemos que si somos un cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular, entonces Dios es el que pone a la iglesia. Él pone a la iglesia maestros, pone profetas, o pone a los que ayudan, a los que administran. Y por eso que aquí lo que va a triunfar de todo esto, como le dijo el apóstol Pablo a los corintios, perfeccionen más el amor. Porque hay tres cosas importantes que tenemos que ver: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de esto, el apóstol Pablo trata de enseñar: yo os muestro un camino más aún excelente. Y cuando usted tiene amor, va a poder usted realizar su talento, su don. Usted va a servir a Dios de todo corazón. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 31, él trata de enseñar a la iglesia: procuren, dice, procuren con diligencia, procuren con una sensación de buena voluntad, con un deleite, procuren pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ese camino más excelente es el del amor, el de amar a Dios, el de amar su palabra, el de amar a Cristo Jesús, el de amar a las almas perdidas, para que nosotros podamos llenarnos de la multiforme gracia de Dios y así podamos nosotros servir con buena voluntad. Y cada uno que es un miembro del cuerpo de Cristo, debemos también preocuparnos. Debemos nosotros también de siempre estar con los hermanos y hermanas, estar en comunicación, de estar siempre velando. Porque si usted recuerda, Pablo también trata de explicar que si un miembro padece, todos los demás que somos miembros del cuerpo de Cristo, también nos dolimos, también padecemos con él. Y aquí en el versículo 26 del capítulo 2 en 1 Corintios dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, aquí
el apóstol Pablo trata de enseñar un camino excelente que es el amor de compasión, de piedad, de que debemos nosotros siempre de estar siempre unidos en el cuerpo de Cristo. Si tu hermano o tu hermana ve que está sufriendo, consuélale. Aplica tu talento. Aplica el don que Dios te ha dado para que tú puedas llevarle una palabra de vida, una palabra de aliento. Dios va a hablar por ti. Solamente uno tiene que seguir la voluntad del Señor. Y Pablo aquí trata de enseñar con estos versículos que todos somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos a los otros. Y como miembros debemos siempre estimarnos, estimularnos, siempre debemos estar con una sincera y comunión, relación, para poder nosotros ayudarnos, apoyarnos en los talentos que tenemos. Si yo veo que mi hermana o mi hermano tiene un talento que yo no tengo, entonces yo humildemente le pido, hermano mío, enséñame ese talento que tú tienes, para yo también enseñarlo a los que lo necesitan. Señor, enséñame, Señor, a ser como mi hermano que tiene también buen talento, buen don de administrar la palabra de Dios, de servir. Entonces, aquí Pablo trata de profundizar más debido a la enseñanza, pero cada uno no tiene que tener más alto concepto de su hermano. No tiene que estar jactándose, sino con humildad, para que podamos nosotros siempre hacer lo que le agrada a Dios, de servir con liberalidad, con gran solicitud, con buena voluntad a los que lo necesitan. Porque todos somos el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Bueno, aquí ustedes ven si nosotros cultivamos las preeminencias del amor, entonces no vamos a tener muchos problemas. Vamos a seguir creciendo, hermanos. Si en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, practicamos lo que Dios quiere, que el amor sea puro, sincero, entonces vamos nosotros a seguir siempre creciendo en la gracia del Señor. Porque el amor de un cristiano ya debe ser sin fingimiento. Ya no debe de estar aborreciendo a su hermano, sino seguir lo bueno, amándonos los unos a los otros, como Cristo Jesús nos enseñó en San Juan, capítulo 14, 15, cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como también lo dice también, vamos a ver primera de Juan, hermanos, primera de Juan, vamos a ver. En las cartas del apóstol Juan, la primera carta, y vamos a ver el capítulo 4, y vamos a ver aquí que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora nosotros, hermanos, estamos muy agradecidos de estar conociendo a Dios, conociendo su palabra, porque es la palabra que nos hace libres de lo que antes nosotros aborrecíamos, de lo que estábamos con cólera, con ira, amargura, enojo, con resentimiento, puesto que el amor debe ser ahora basado en el amor de Dios. Si un cristiano no crece en el amor de Dios, entonces en vano es que tenga su fe,
En vano es que tenga muchos dones y talentos, porque de nada le sirve. De nada le sirve, como dice 1 Corintios capítulo 13, del 1 hasta el 13. Usted lo puede leer ahí, en casa. Por eso dice que el amor es de Dios. Y todo el que ama, he nacido de Dios. Nosotros hemos sido, hermanos, nacidos por la gracia de Dios. Hemos sido nacidos en las aguas bautismales, donde ahí hemos enterrado el viejo hombre. Ahí hemos enterrado, hermano, las obras infructuosas, las malas obras, las enemistades. Ahí hemos enterrado el viejo hombre. Por eso ahora nosotros, ahora somos de Dios. Ahora somos hijos legítimos de Dios. Y es por eso que Pablo dice, procuren ustedes llenarse de estos dones y que su amor sea sin fingimiento y aborrecer lo malo. Siempre sigan lo bueno y ámense con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, porque esto es lo que manda Dios. El que no ama, hermanos míos, como dice la Escritura, también dice ahí en el versículo 8 del capítulo 4 de 1 de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta es una exhortación para mí, para ustedes y para todos los que queremos seguir en el camino del Señor. Si no amamos de corazón, sincero, puro, entonces no hemos conocido a Dios. Y el amor del Padre no está en nosotros. Por eso que debemos todos nosotros tratar de renovar nuestra mente, nuestras vidas, de pedir a Dios que nos ayude para que el amor de Dios sea sin fingimiento, sea un amor sincero, puro, que le alabe, le adore, le sirva en las buenas o en las malas, en la enfermedad o en lo que uno está pasando, siempre tiene que ser fiel a Dios. Siempre el amor tiene que ser en primer lugar para Dios. Si nosotros nos llenamos de estas características, como le digo, de las preeminencias del amor, entonces vamos a crecer, madurar espiritualmente y así estaremos preparados para poder nosotros enseñar, capacitar, redarguir, exhortar, animar, alentar a todos los hermanos o hermanas o a todas las personas que lo necesitan. Esto es lo que quiere Dios. Ámense, dice, como Dios es amor. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo 11. En lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí vemos que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos que estaban en Roma, nosotros ser bastante diligentes y que tenemos que siempre nosotros estar activos, no ya estando en la vida antigua. Antes a veces no queríamos obedecer, éramos ociosos, perezosos, viviendo la corriente de este mundo. Pero ahora tenemos que nosotros agradar al Espíritu, ya no a la carne, porque la carne para nada aprovecha, hermano. Pero el Espíritu es el que vivifica y da vida y da paz. Y sirviendo al Señor en todo momento, en todo tiempo, como lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Tesalónica. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los hermanitos que estaban en Tesalónica. En capítulo 5 de Primera de Tesalónica y el versículo 12. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra,
tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es la palabra de Dios, hermanos míos, que el apóstol Pablo estaba dando aquí las instrucciones a los hermanos que estaban en Tesalónica, para que también ellos puedan ser activos, fervientes, que siempre estén trabajando a tiempo y afuera de tiempo para la obra del Señor. Recuerde que usted y yo en esta vida no vamos a vivir eternamente en este mundo. Somos, como dice, ave de paso. Somos peregrinos. Y el tiempo que Dios nos da es para que nosotros podamos prepararnos y crecer y ganar más almas para Cristo. En cualquier momento nos vamos. En cualquier momento vamos a morir, porque así lo dice la palabra de Dios, Hebreo 9:27, que está destinado, construido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Es por eso que nosotros debemos siempre estar fervientes, hermanos. Siempre tenemos que estar organizando nuestro tiempo. ¿Qué voy a hacer ahora, mañana, en la tarde, en la noche? Porque el apóstol Pablo, él predicaba a tiempo y afuera de tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, y todavía se quedaba todavía hasta el otro día. Mire, entonces, ¿qué nos trata de decir aquí? Que debemos nosotros predicar con gozo, en la esperanza que tenemos, que algún día veremos a nuestro Padre Celestial en la morada celestial, hermanos. Debemos siempre nosotros ver que nuestro tiempo aquí que estamos, vamos también a ser sufridos, vamos a sufrir en tribulaciones, en persecuciones, se van a poner en contra de nosotros. Pero eso es lo que tiene que pasar, hermanos, para que podamos perfeccionarnos. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo dijeron, ahí es necesario que nosotros pasemos muchas tribulaciones, aflicciones en estos tiempos para poder entrar al reino de los cielos. El primero es Pedro capítulo 1, versículo 6. Y eso es lo que tenemos que ver, hermanos, que aquí nosotros, si Dios nos ha dado este ministerio, esta dicha de estar en sus caminos, entonces tenemos que nosotros aprender a soportar y poder resistir lo que venga en nuestras vidas. Si te viene una aflicción, una adversidad en tu vida, da gracias a Dios. Gracias, Dios mío, porque por esta enfermedad o esta situación que estoy pasando, me fortalezco en el espíritu. Aprendo a amarte más, aprendo a servirte más. Por eso que uno tiene que estar siempre sufrido y constante en la oración, siempre pidiendo en oración a Dios. Como el apóstol Pablo, él también pedía que oren por él, para que la palabra de Dios siempre él la hable con denuedo, con poder, con el Espíritu Santo. Y vamos a ver que aquí dice que debemos también compartir para la necesidad de los santos practicando la hospitalidad. Cuando vemos aquí el apóstol Pablo enseñando a los hermanos que estaban en Galacia, en capítulo 6 y el versículo 9 y 10, ahí también les dice que cuando tengamos oportunidad, tenemos que nosotros siempre hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios. Cuando tengamos a todos, pero también dice mayormente a los de la familia de la fe. Si cuando uno quiere hacer lo bueno, entonces uno va a podernos llevar a una persona, a un hermano, refugio. Porque vemos que aquí el apóstol Pablo da enseñanza a los santos, y los santos somos los que hemos creído en el Señor. Somos los que hemos sido apartados para el reino de Dios, practicando la hospitalidad. Va a pasar en diferentes casos. Va a pasar a veces que se va a presentar oportunidades, hermanos. Y también Dios nos dará la inteligencia y el discernimiento para poder nosotros también ser sabios y prudentes cuando usted
le venga este caso, porque hay gente que ahora en este mundo se aprovechan también. Así pasó una vez aquí en la iglesia, aquí cuando dimos posada a un joven que vino de Venezuela, pero ese joven vino y aquí estaba fumando cuando yo no estaba. Entonces olía a hierba. Entonces tratamos de explicarle, enseñarle y no entendía. Y pasó un mes y él solo se fue, hermanos míos. Por eso que va a haber casos que a veces van a venir, pero a veces con otras intenciones. Por eso que Dios que nos dé siempre en oración su sabiduría. Hay que pedirles, hermanos, a pedirles para que podamos hacer las cosas bien y así estar siempre agradando a Dios. Y también, como también vamos a hospedar también, como dice la palabra en Hebreos, a ángeles, personas que realmente lo necesitan, que son enviadas por Dios. Versículo 14 dice, hermano, bendecir a los que persiguen, bendecir y no maldigáis. Aquí yo trato de ver, hermanos, una gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que nos dice que nosotros debemos de siempre bendecir a todos, a nuestro prójimo, como lo da acá la enseñanza en Mateo, donde vamos a ver Mateo que dice la palabra de Dios. Cuando nuestro Señor aquí trata de enseñar a sus discípulos y les dice bien claro que si alguien te maldice, ¿qué tenemos que hacer? Bendecirlos. Porque este es lo que Dios quiere para todos nosotros. Por eso que vamos a ver qué dice Mateo capítulo, acá lo tengo. Mateo capítulo 5 y versículo 44. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, hacer bien a los que aborrecen y orar por los que ultrajan y os persiguen. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial quiere que hagamos ahora nosotros lo que ha dado en su palabra a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es lo que nosotros debemos de seguir aprendiendo, de que si alguien te trata de aborrecer, siempre recordar las Escrituras, siempre recordar la palabra de Dios, que prometen promesa, que amar a vuestros enemigos. Tenemos que perdonarlos, porque ellos no conocen a Dios, no conocen, hermano, a Dios. Ellos no conocen el amor de Dios. Por eso que ellos aquí en esta vida, en esta tierra, se pelean, se codician y están entrando en muchas cosas que no les agrada a Dios. Por eso todos nosotros tenemos que seguir siempre los consejos de Dios para poder nosotros bendecir y no maldecir a nuestros que nos aborrecen, a nuestro prójimo. Y tenemos que estar siempre gozosos, alegres y llorar con los que lloran. Si usted está pasando en su vida o en la congregación, si está pasando, hermano mío, que hay un hermano, una hermana que está sufriendo, que está llorando, usted llore con él, gócese con él. Santiago, que dijo bien claro, Santiago capítulo 5 y el versículo, vamos a Santiago capítulo 5 y del 13 para adelante. Dice la palabra de Dios, ¿está alguno entre vosotros afligido?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los hermanos, a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por otros para que seáis sanados. La oración de fe del justo puede mucho. Aquí el apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 12 y versículo 15, tenemos que estar nosotros, hermanos, siempre constantes con los hermanitos que están pasando también muchas tribulaciones, hermanos, que a veces que necesitan consuelo. Por eso debemos siempre estar con ellos pendientes, debemos siempre de animarles y de consolarles su tristeza que tienen a veces en el corazón. A veces han perdido seres queridos, han perdido a veces a sus esposos, sus esposas, familiares, y tenemos que siempre demostrar el amor de Dios. ¿Cómo es que nosotros somos un solo cuerpo? Y si el hermano está padeciendo, todos que somos del cuerpo de Cristo, lo sentimos porque somos de un mismo sentir. Somos de Cristo ahora. Ahora nosotros tenemos que siempre estar animándonos unánimes entre vosotros para que así podamos nosotros siempre hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. Sigue hablando el apóstol Pablo en el versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no ser sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bueno, queremos aquí explicar, hermanos, según la palabra de Dios, que todos nosotros debemos siempre de aprender con humildad las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos enseña en Mateo capítulo 11 y versículo 29, cuando Jesús enseñaba, decía a sus discípulos que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Porque si somos humildes, entonces no vamos nosotros a cometer altivez, no vamos a cometer arrogancia, no vamos a ser nosotros déspotas, sino vamos a estar siempre manteniéndonos en la firmeza de la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y así no vamos a pensar nuestra propia opinión, sino nosotros tenemos que siempre seguir el camino excelente que Cristo Jesús nos ha trazado, no pensar más de lo que ya está escrito. Y que no seamos sabios en nuestra propia opinión, como lo dijo también en Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión, fíjate de todo corazón en Jehová. En Proverbios capítulo 3, versículo 7. Esto es lo que tenemos que hacer para poder nosotros crecer y ser una iglesia gloriosa, una iglesia que ame a Dios, una iglesia que estemos practicando siempre lo que nos enseña la palabra del Señor. Y no debemos estar nosotros asociándonos con las cosas malas que perjudican nuestro crecimiento en la vida cristiana. Debemos despojarlo todas esas cosas para que nosotros crear un corazón limpio y puro que ame a Dios con humildad,
y no paguéis a nadie mal por mal, y siempre procurando hacer lo bueno delante de los hombres y delante de la presencia de Dios, que Dios está en el cielo mirando a todos, sean buenos, malos, justos, injustos, Dios está mirando todo. A Dios nada se le puede escapar. Por eso que siempre nosotros hagamos lo que le agrada a Dios y siempre sirviendo con todo corazón. Y si es posible, y cuanto depende de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Debemos nosotros de caminar siempre como lo dice en Hebreos. Vamos a ver Hebreos que dice acerca de cómo tenemos que nosotros ser actos y estar así en paz con Dios y con todos los hombres. Capítulo 13. Cuando dice aquí el escritor de Hebreos, capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos. Mire aquí lo que está aquí enfocando el escritor de Hebreo. Os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es, queridos hermanos, que debemos siempre hacer. Tenemos que ser nosotros siempre activos, actos, siempre solícitos en hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial y así estar nosotros en paz con todos los hombres y estar siempre agradándole a Él por Jesucristo, que envió a morir por todos nuestros pecados. Y hemos nosotros recibido la paz de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está: mío es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Acá hay una regla de oro, hermanos míos. Acá hay una regla de oro que nosotros tenemos que siempre observar, que Dios nos manda a todos nosotros que estemos siempre creando la paz y que seamos hijos obedientes, hagamos su voluntad y que cualquier circunstancia que pase en nuestras vidas, cualquier daño que nos hagan, tenemos que dejarlo todo a la mano de Dios. Porque eso, que ellos te pueden matar el cuerpo, te pueden quitar un ojo, una mano, un pie, pero más no te pueden quitar la vida espiritual que uno tiene en el Señor. Lucas capítulo 12. Vamos a ver, hermano, Lucas capítulo 12, qué dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 12 y versículo 4. Dice la palabra de Dios: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Entonces, si nosotros mostramos reverencia, respeto a Dios, entonces vamos a nosotros a hacer su voluntad, lo que está escrito. Si su palabra nos dice que debemos dejar todo en la mano de Dios, porque Dios es el que va a dar el juicio, Él va a dar el pago a la retribución o a la maldad o al daño que están haciendo. Porque la palabra de Dios es firme, hermanos. La palabra de Dios es promesa de vida eterna a todos los que cumplen, a todos los que aman la venida del Señor, a los que siempre nos sujetamos a la justicia de Dios. Ya no sea nuestra justicia, nuestra voluntad, sino dejar a la ira de Dios. Y no seamos vencidos, hermano, de lo malo que nos hacen, sino aprendamos a hacer un bien al mal que nos hacen.
y así estaremos siempre muy contentos, muy alegres, estaremos creando en nuestra vida espiritual el amor y la paz de Dios que siempre gobierne en nuestras vidas. Muchas gracias, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Gracias, Víctor. Tremenda lección nos has dado. Dios te bendiga grandemente. Me gustaría que entráramos en un foro de discusión, pero ya no hay tiempo. Son 6:25 o las 25 y en 35 minutos empieza la clase de Vicente. Así que voy a proponer algo específico para el próximo viernes. Vamos a hacer las preguntas y los comentarios conforme al capítulo 12. O sea, lean y estén preparados y vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a repetir ese capítulo 12 porque es muy importante para asegurarnos que todos estemos más al tanto de eso. ¿Les parece bien? Amén. Bueno, qué bueno. Entonces, vamos a tener que despedirnos, vamos a conecten sus micrófonos para saludarnos unos a otros, por favor. Muchas gracias otra vez, Víctor. Y qué bueno que está aquí también Richard, al que